Estimados pastores y líderes de nuestro grupo de Pastores Unidos, tengan ustedes una feliz jornada en Cristo Jesús. En Conversemos sobre Pastoreo de Pastores, hoy quiero hablarles de una de las dinámicas que usamos de vez en cuando en Pastoreo de Pastores. Se trata de las 3 preguntas de pastoreo mutuo, de cuidado mutuo, del cuidado de unos a otros. Nos juntamos 3 o 4 pastores y nos hacemos 3 preguntas. Y esas preguntas tienen que ver con lo que está haciendo Dios en nuestra vida. Queremos tratar de distinguir, de percibir lo que Dios está intentando hacer con nosotros, con lo que nos está pasando, con las circunstancias que estamos viviendo, con las buenas y malas situaciones por las que podamos estar atravesando. Quiero recordarles algo acerca de la palabra de Dios, acerca de entender el tiempo de Dios, el tiempo kairos, ese tiempo oportuno, ese tiempo apropiado. Vean ustedes que David en su numeroso ejército, en 1 Crónicas 12:32 nos dice que de los hijos de Isaacar, 200 eran principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Era gente que entendía el tiempo de Dios. Eran que sabían cuál era el tiempo apropiado de Dios. Y porque sabían esos tiempos de Dios, sabían lo que Israel, lo que el pueblo de Dios debían de hacer. 200 principales con todos sus hijos tenían este don, tenían esta virtud de distinguir el tiempo apropiado de Dios. Y David los tenía en su ejército bien contados. Vean en el Nuevo Testamento qué le dice Jesús a esos líderes que eran muy prácticos para entender el tiempo climático. En Mateo 16, 2 y 3, Jesús está hablando. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Ellos podían saber perfectamente cuándo iba a haber buen tiempo, cuando por la tarde el cielo estaba rojizo. Pero si el cielo estaba rojizo y nublado a la mañana, era porque iba a haber tormentas. Y Jesús les dice: bien, ¿cómo puedes hacer eso? Pero los tiempos de Dios no. Ustedes no pueden hacer eso. Y eso es lo que ellos como líderes debían de saber. El tiempo apropiado de Dios, lo que Dios está haciendo, ellos no veían. Y vean qué dice Jesús a su ciudad querida, a Jerusalén, cuando Él la viene a visitar en la entrada triunfal. En Lucas 14:44 dice: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús llora en esa oportunidad por Jerusalén y les dice: si al menos hoy pudierais distinguir el tiempo que es para tu paz, el tiempo de Dios para ti. Y les dice: y por eso no van a quedar en tus edificios piedra sobre piedra, y tus hijos van a ser estrellados contra el suelo, porque el tiempo de Dios no conocisteis.
el tiempo de Dios no conocisteis. Entonces, esto nos enseña que hay un deseo de parte de Dios que, que veamos el tiempo apropiado de Dios, que entendamos qué está haciendo Dios. Israel no podía distinguir que Dios les estaba visitando para su salvación, para su paz. Entonces nosotros deberíamos también de conocer, de saber de qué es lo que está haciendo Dios con nuestras vidas, con las cosas buenas, con las cosas malas, circunstancias difíciles, o situaciones felices y relajadas con que podamos estar pasando. Y estas son las tres preguntas que podemos hacer reuniéndonos 3 o 4 pastores. Si hay esposas de pastores, las esposas 2 o 3 o 3 o 4 se reúnen en otro grupo, y así sencillamente nos hacemos estas siguientes 3 preguntas. 1. ¿Qué piensas que Dios está queriendo hacer en tu vida en este tiempo? Hoy, ahora. ¿Qué crees que Dios está haciendo en tu vida? ¿Qué crees que Dios está intentando hacer contigo? Esa es la pregunta 1. ¿Qué piensas? ¿Qué crees? ¿Qué percibís? ¿Qué podés distinguir que Dios está haciendo en tu vida? ¿O está queriendo hacer en tu vida en estos días? La segunda pregunta es derivada de la primera. ¿Cuáles son los obstáculos o problemas para que lo haga ya? ¿Qué problemas hay para que Dios pueda hacer ya su obra? Eso que vos pensás que Dios quiere hacer en tu vida, ¿por qué no lo hace ya? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son los obstáculos para que lo que Dios quiere hacer no lo esté pudiendo hacer? ¿Por qué la voluntad de Dios en mi vida para mi día de hoy se está trancando? Y hay una tercera que deriva de todas las otras dos. ¿Qué puedes hacer tú para cooperar con Dios en ello? Es decir, ¿qué podés hacer de tu parte para que lo que Dios quiera hacer en tu vida se haga ya? Para que no se tarde más, para que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida. Son 3 preguntas. La primera, ¿qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Qué crees que Dios está queriendo hacer en tu vida? Podemos formularla de distintas maneras. ¿Qué percibís, qué distinguís? ¿Qué lees vos en tu vida, en tus circunstancias? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida o está queriendo hacer en tu vida? Y segundo, ¿qué problemas hay para que lo que Dios quiera hacer